Pérez, pertenezco a la Escuela de CASEM, Administración de Empresas. Con el presente les mostraré la diferencia entre y similitudes entre contrato público y contrato privado. Las diferencias entre contrato público y contrato privado las tenemos que ver a partir de saber qué es cada uno de los contratos. Entonces, en el contrato público, tenemos que el contrato público, una de las partes pertenece al sector administrativo de un país y este está sometido a las leyes y normas del mismo. O sea, podemos hablarlo como de una alcaldía. El contrato público que establece la alcaldía está sujeto a las normas estatales. En un contrato privado, el acuerdo se realiza entre dos partes. Estas dos partes pueden hacer un contrato verbal o pueden hacer un contrato escrito y lo legalizan mediante un documento formal que en muchas ocasiones lo llevan a notaría o no lo llevan a notaría, es como decisión de cada una de las partes. Diferencias como tal. Entonces establecemos que un contrato público se contrata con entidades del Estado. La selección se realiza por medio de una licitación pública manejando la página del SECOP. Para participar en esta selección se debe estar inscrito en el RUP, en el Registro Único de Proponentes. El objeto del contrato se trata de una obra comunitaria de carácter social, es una necesidad que tenga el municipio o la gobernación, depende de la entidad que esté contratando. Y los fondos para la financiación o para la realización de esta obra son fondos de carácter público, son de los impuestos, de regalías y todos están establecidos por un RUP. El contrato privado, únicamente los documentos de soporte que exija la parte contratante. Para contratar se realiza por recomendación o por necesidad de una de las partes que vaya y busque al contratista. La selección se realiza a la mejor propuesta, no requiere ningún tipo de trámites, el contrato tiene como objeto una necesidad de la parte contratante. Los fondos para el financiamiento o para la ejecución de este contrato provienen del contratante, puede ser por financiamiento, por ahorro, pero son de su propiedad. Las partes del contrato público. Entonces tenemos que la etapa precontractual tiene la oferta proponente, el pliego de condiciones y la selección. Tenemos la etapa contractual, que es donde ya va la elaboración del contrato y los compromisos del contratista para este contrato. Y la etapa postcontractual ya se refiere a la ejecución del contrato, la licitación del mismo, la liquidación del mismo, perdón. Las partes del contrato privado. Entonces decimos que las partes de un contrato va consentimiento o hablamos ya de un contrato escrito como tal, este tiene unas características que debe ser el título, cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, el cierre y los anexos. ¿A qué se refiere esos anexos? Puede ser a un documento que no esté relacionado, puede ser fotocopias, soportes, depende del contrato que se vaya a realizar. Los principios de la contratación. Tenemos que los principios de la contratación para un contrato público, tenemos lo del principio de transparencia, de buena fe, selección objetiva, planeación, igualdad, previsibilidad, responsabilidad libre, concurrencia, publicidad. Y para el contrato privado ya vuelve el principio de buena fe. Esto es más que un principio para contrato, es un principio para la vida, la buena fe, el actuar con buena fe. Principio de eficiencia, de autonomía privada, principio de abuso del derecho, principio de fuerza obligatoria del contrato, principio de efecto relativo del contrato, principio de error común, principio de enriquecimiento sin causa. Los tipos o clasificación de estos contratos. Entonces decimos que una contratación pública, contratos de obras públicas, están los contratos de concesión, bien sea de servicios o de obras públicas. Los contratos mixtos y los contratos de suministro. En esos contratos de suministro estamos hablando de, ejemplo, cuando se hace la contratación para suministrar la papelería
ese es un contrato de suministro, llevarle a papelería, surtirle esos productos a, digamos, a la alcaldía, a puesto de salud, depende en la entidad contratante, ¿no? Volvemos a especificarlo. La contratación privada, tenemos los contratos laborales, los cuales pueden ser término fijo, término indefinido, por obra de labor contratada, un contrato ocasional o el contrato de aprendizaje. Dentro de los establecidos como civiles tenemos oneroso conmutativo y o aleatorio, un contrato real, solemne o consensual. La responsabilidad por incumplimiento al contrato, la responsabilidad que cada entidad que interviene en el contrato adquiere. Entonces, para los contratos, para la contratación pública, decimos que para los contratos realizados bajo la ley 80/1993, las entidades públicas no estaban facultadas para imponer ningún tipo de multa. Pero ya en la ley en la ley 1150 del 2007 se faculta a estas entidades para imponer multas por incumplimiento de las condiciones y acuerdos establecidos dentro del contrato. Esto se debe llevar a cabo dentro de la ejecución del contrato. En la contratación privada, por incumplimiento de las causales penales establecidas dentro del mismo contrato, según la obligatoriedad en sanciones judiciales, con responsabilidad social, económica y o jurídica, obligando a quien incumple a pagar con sus propiedades o con la cárcel, en algunos casos a pagar con ambos. Acá en esta mostramos los principios, la aplicabilidad de los principios principales. El principio de igualdad, el cual refiere que todos los que se consideren con las capacidades para postularse a una oferta están en la libertad de participar y deben ser tomados en cuenta los procesos de selección, no deben existir medidas discriminatorias. La aplicabilidad de este principio se evidencia en las publicaciones de las licitaciones en la página del SECOP. Ahí pueden encontrar, en esa página encontramos toda la descripción del contrato. El principio de interés general y particular, este principio de prevalencia sugiere que primordialmente se debe tener en cuenta el interés general antes del particular. En nuestro caso de la entidad pública, prima lo social antes que lo individual. La aplicabilidad de este principio la podemos ver cuando van a realizar una vía que va a beneficiar a muchas casas, a muchas viviendas, a una comunidad. Entonces ya quien tiene predios ahí tiene que vender tiene que vender su predio para el acuerdo, entonces ya lo hacen por orden judicial basándose en este principio de prevalencia. Entonces ya con esto analizamos los dos tipos de contrataciones. Agradezco su atención